Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir, voy a presentarles a alguien que creo que todo el mundo conoce. Bueno, yo creo que a ellos casi todo el mundo los conoce, pero a la maestra Susana Mireles, co-conductora del programa de televisión fiscal.com, co-conductora del programa de radio Consultoría Fiscal Universitaria de la UNAM. Ella, además de ser contadora y especialista fiscal de la Facultad de Contaduría, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, es maestra dentro de la facultad, es socia del Colegio de Contadores Públicos de México, es miembro del comité editorial de la revista Nuevo Consultorio Fiscal, articulista en diversas publicaciones como la revista Consultoría Fiscal Universitaria. Le vamos a pedir a la maestra Susana Mireles que nos haga favor de platicarnos de algunos temas específicos de la ley del impuesto sobre la renta, de temas especiales de la ley del impuesto sobre la renta como consolidación, no sé qué sea eso, y personas morales y temas particulares. Claro que sí. Susana, gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias, pues buenas tardes. Días, tardes ya, ¿verdad? Pues tenemos una nueva ley del impuesto sobre la renta. Esto implica que aparentemente, aunque muchas cosas continúan en la nueva ley, de la vieja ley en la nueva ley, pues los transitorios en particular en este cambio de leyes son verdaderamente importantes porque ahí pudiésemos llegar a perder algún tipo de derecho de los adquiridos o de los que considerásemos adquiridos en 2013 al amparo de la ley actual. Y pues bueno, obviamente eso en personas morales se vuelve muy importante porque ya hemos tenido experiencias en ese sentido con la cuenta de utilidad fiscal neta cuando cambiamos en la ley de 2001 a 2002. Y pues en este año, que seguramente mañana lo van a comentar con Baltasar Feregrino, que es el tema que le va a tocar, pues probablemente tengamos una situación similar a la que vivimos en 2002, por ejemplo, en materia de cuenta de utilidad fiscal neta. Entonces, siempre que tenemos una nueva ley hay que revisar con mucho detalle las disposiciones transitorias y ver qué es lo que va a regir en el cambio de una ley a otra. En esta nueva ley, pues cuando se planteó la iniciativa de ley, querían desaparecer todos los regímenes especiales y pues a la hora de la hora quedaron algunos de los que ya estaban medio parchados, tanto con choque de disposiciones entre lo que viene en las disposiciones transitorias y en las disposiciones de ley, pero sí tenemos cambio que nos afectan. Mañana van a tratar la parte relativa al régimen general y yo les voy a hablar, como ya lo mencionó Salvador, de algunas disposiciones de carácter especial. Empezaría nada más para aclarar algunas cosas que no vamos a abundar mucho, simplemente decirles que por ejemplo los desarrolladores inmobiliarios siguen igual que en 2013, nada más en el caso de la compra de terrenos que deducen al momento de su adquisición, que son los únicos que pueden deducir los terrenos a la compra, les condicionan el que puedan aplicar esta deducción del terreno al momento de la compra a que lo vendan a más tardar en 3 ejercicios. Ustedes recordarán que la ley actual dice que si se tardan, por cada año que se tarden en vender los inmuebles que están construyendo, tienen que pagar un 3% de impuesto de lo que les ahorró la compra del terreno, un 3% del costo del terreno, que fue lo que les ahorró en el pago del impuesto el deducir ese terreno a la compra. Entonces simplemente les dicen apúrate y tienes que venderlo en 3 ejercicios a más tardar. Es única y exclusivamente para los desarrolladores inmobiliarios. Las cooperativas, las sociedades cooperativas de producción que están dentro del régimen general, pero que tienen un régimen opcional hoy por hoy en 2013, que está contenido en 2 artículos, en el 85A y 85B de la ley del ISR, que se suponía que iban a desaparecer, sí quedaron, pero quedaron fuera del título 2 y ahora quedaron en el título de estímulos fiscales, en el capítulo 8 del título 7. Sigue también casi igual, aquí recordarán que es un régimen que la verdad muy satanizado, pero también muy favorecido desde el punto de vista fiscal, porque la empresa, la sociedad cooperativa, no paga el impuesto sobre la renta mientras no distribuya las utilidades a sus socios. Entonces, van pagando impuesto en la medida en que van sacando las utilidades del negocio los socios cooperativistas y es un régimen de flujo de efectivo. Eso sigue igual, pero igual que en el caso de los terrenos, los apuran y les dicen, pero ojo, el impuesto es diferido que no pagues de momento porque todavía no repartes la utilidad, pues tendrás 2 años
para pagarnos el impuesto. Entonces, es lo único que cambian en ese caso, realmente por eso también ya no lo incluí como tal en una lámina, pero bueno, siguen las sociedades cooperativas. Ahora, como fue un parche de último momento, si ustedes ven las disposiciones transitorias, en el caso de las cooperativas, les dicen, bueno, pues todo lo que haya quedado pendiente de pago de impuestos, o sea, utilidades pendientes de repartir al 31 de diciembre de 2013, pues van a pagar el impuesto cuando se distribuyan a los socios. Dice, y a partir de 2014, las cooperativas se van a ir al título 2. Oye, pero pues siempre sí dejaste el régimen como lo teníamos en el título de estímulos fiscales, en el título 7. Pues sí, nada más que ese título de estímulos fiscales dice, no apliques el título 2, aplica esto especial. Conclusión, pues sí hay una contradicción entre el transitorio y lo que dice la ley en el título de estímulos fiscales, pero pues yo creo que sí podríamos aplicar el régimen que hemos venido aplicando, con la condición nada más de que el impuesto se va a tener que pagar cuando mucho 2 ejercicios después, a más tardar. Y pues esa es la historia respecto a las cooperativas y a los desarrolladores inmobiliarios. Ahora, respecto al régimen de consolidación fiscal. Sí desaparece el régimen de consolidación fiscal como nombre, pero este régimen de consolidación fiscal es sustituido por un régimen que se llama del grupo opcional de las sociedades, que dicen, bueno, pues es que nada más le cambiaron el nombre. No, sí hubo otros cambios en realidad importantes en este sentido, porque, por ejemplo, una de las condiciones para consolidar fiscalmente era que la sociedad, la controladora, fuera propietaria por lo menos en un 50% de las empresas controladas, y esto podía ser de manera directa o de manera indirecta. Hoy por hoy, pues las condiciones es que sea accionista por lo menos en un 80%, ese es el número 1. El número 2, se les obligaba a consolidar fiscalmente por lo menos 5 ejercicios, y esto ahora ya no hay una obligatoriedad respecto al plazo en el que ejercen la opción de este grupo de sociedades, no hay un plazo mínimo obligatorio, que ese sea otro de los cambios. Y en donde sí hay un plazo máximo obligatorio, pues es en el entero del ISR que van a poder diferir, que no podrá exceder de 3 ejercicios. Aquí el tema pues es precisamente la transición de la consolidación fiscal a los nuevos grupos de sociedades. Y entonces, pues vamos a entrar ahora sí en materia, y me voy a ir entonces a la primera lámina de este régimen opcional del grupo de sociedades. Entonces, está sujeto a autorización por parte del SAT. El aviso debe presentarse a más tardar el 15 de agosto del ejercicio inmediato anterior, previo a aquel en que se pretenda ejercer la opción del cálculo del impuesto en este capítulo. Aquí recuerden que lo que escandaliza a muchos en relación al régimen de consolidación fiscal es que al ser un grupo de empresas que hacen una sola declaración del grupo que consolida fiscalmente, pues esas empresas aplican las pérdidas de unas contra las utilidades de otras y forman un resultado neto que es sobre el que pagan el impuesto al consolidar fiscalmente, entre otras disposiciones donde también hay algunas cosas especiales en cuanto a reparto de dividendos. Entonces, esto va a seguir, o sea, el resultado neto de las empresas perdedoras con las empresas ganadoras, pero vamos a ver que una de las condiciones es que si traen pérdidas de antes del ejercicio de esta opción, pues esas pérdidas no las van a poder considerar dentro del cálculo del resultado grupal, o sea, no las van a poder netear, tienen que ser pérdidas que se generen ya una vez ejercida la opción. Entonces, tienen que presentar la solicitud de opción a más tardar el 15 de agosto del año previo a aquel en que empiecen a ejercer la opción. Las que ya vienen consolidando fiscalmente, se les va a permitir ejercer esta opción con la condición de que presenten un aviso al SAT a más tardar en el mes de febrero, donde digan que pues, del régimen de consolidación se van a ir al régimen opcional y no está sujeto a autorización. Es simple y sencillamente un aviso de ejercicio de esta opción, y le van a tener que poner toda la lista de quiénes son las que van a entrar al grupo opcional, al grupo de sociedades de manera opcional. Deben aplicarlo entonces
tanto la sociedad integradora, que ahora ese es el nuevo término que vamos a utilizar, estamos utilizando ahorita en la consolidación fiscal controladora y controladas, ahora vamos a hablar de grupo de sociedades, ya no consolidación fiscal, y vamos a hablar de integradora, que sería el equivalente a lo que hoy conocemos como controladora, y de integradas, que sean las que hoy conocemos como controladas. Entonces, deben aplicarlo mientras la sociedad no diga me voy a salir de aquí, tengo que aplicarlo. Entonces se vuelve, pues lo pueden aplicar cuando quieran. El aviso debe presentarse a más tardar el último mes. Cuando se quieran salir del régimen tienen que presentar a más tardar en diciembre, que ya van a dejar la opción para partir del ejercicio fiscal siguiente. Entonces no hay un plazo mínimo como en la consolidación, que es de 5 ejercicios en la ley actual. Entonces se puede dejar y entrar, pues nada más respetando estos periodos de aviso a la autoridad. Se aplica en general todo lo que viene en el título 2, los mismos ingresos, las mismas deducciones, la misma fórmula de la base del impuesto sobre la renta, las mismas tasas. Lo que básicamente cambia en este caso, pues es el neteo de utilidades contra pérdidas de las distintas sociedades. La autorización será personal del contribuyente, no puede ser transmitida de ninguna otra forma ni mediante la fusión. Entonces, las integradas se van a incorporar al grupo a partir del ejercicio siguiente, una vez que le avisen al SAT. Las integradas que califican como tales con posterioridad a la autorización deben incorporarse en el ejercicio siguiente. O sea, una vez que la empresa, la integradora, tenga ya por lo menos el 80% del capital social de la integrada, pues se va a integrar hasta el ejercicio siguiente. Y tienen que avisarle a la autoridad, no es nada más así de hacerlo en los papeles de trabajo. Sí, y para ello, tienen que presentarle aviso a la autoridad dentro de los 15 días siguientes cuando la sociedad la sociedad integradora posee por lo menos el 80% del capital social de las integradas, y esto es de manera directa o de manera indirecta. Si una sociedad surge con motivo de la decisión, también hay que presentarle aviso a la autoridad, y este aviso se va a tener que presentar dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que surja esta nueva sociedad con motivo de la decisión, que sería otro de los requisitos. ¿Quiénes van a poder ser sociedades integradoras? Son casi las mismas que venían aplicando el régimen de consolidación fiscal como sociedades controladoras, con algunos pequeños cambios. Nada más para recordar, pues tienen que ser residentes en México, son personas que poseen por lo menos el 80% o más de sus integradas, ya sea de manera directa o indirecta. Ya dijimos que ahí el cambio fue del 50 en la consolidación al 80 en la opción. La siguiente, que en ningún caso las acciones de la integradora sean poseídas en más de un 80% por otras sociedades, salvo que estas sean por sociedades residentes en el extranjero, a menos que estas sociedades residentes en el extranjero estén residiendo en un país con el que México tenga celebrado un tratado para el intercambio amplio de información en materia tributaria. Las integradas, pues esas no tienen mayor cosa y tienen que ser nada más poseídas por lo menos en un 80% o más en su capital social por una sociedad integradora, ya sea de manera directa o indirecta, o sea que haya una sociedad intermedia en las dos, y que a su vez esa sociedad intermedia pues tenga acciones que sean propiedad de la integradora. Igual, en este caso, ¿quiénes son las excepciones que les decía? Y de alguna manera no hay cambio, pues son personas morales con fines no lucrativos, no pueden estar en este grupo, las del sistema financiero no pueden estar en este grupo, las residentes en el extranjero no pueden estar en el grupo, las que estén en liquidación, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, las sociedades cooperativas no pueden estar en este grupo. ¿A quiénes agregan en este caso? A las asociaciones en participación, a las maquiladoras y a las aerolíneas. Esas no estaban de manera expresa en el régimen de consolidación fiscal. Estaban, y sí estaban en el régimen de consolidación fiscal como excepciones para las que no podían formar parte de este grupo de sociedades, a las del régimen simplificado. Hoy por hoy el régimen simplificado se parte en dos y dejan por un lado a los transportistas y por otro lado a los de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura.
dejando en el olvido a las sociedades integradoras, a las integradoras viejas que se crearon de por ahí de mayo de 1995. Entonces, ahora dicen, bueno, pues dado que el régimen simplificado ya no existe y está partido en dos, en los del sector primario y en los coordinados, pues simplemente los pongo como están ahora en la nueva ley, pero digamos, la excepción existe de todas formas en cuanto a que todo lo que es autotransporte o sector primario que esté en esos regímenes especiales, pues no pueden formar parte de este grupo de sociedades. Y la novedad también, la novedad más importante es la parte de las pérdidas. Si una empresa tiene pérdidas de antes de que se vaya a ejercer la opción de formar parte de un grupo de sociedades, esas pérdidas que tenga esta empresa no van a poder entrar en el cálculo del resultado grupal. Tienen que ser pérdidas que se generen estando ya dentro del ejercicio de la opción. En el cálculo del impuesto son tres datos relevantes, es el dato del resultado fiscal integrado, el factor de resultado integrado y el impuesto sobre la renta a diferir, que a más tardar se va a poder pagar dentro de los 3 ejercicios siguientes a la fecha en que se ejerza la opción. En el cálculo del impuesto, pues obviamente viene precisamente ya neteadas las pérdidas contra las utilidades de las empresas del grupo, pero van a pagar igual la tasa del 30% en este caso, ¿no? Entonces vamos a ver primero cómo se calcula el resultado fiscal integrado, pues es la suma de los resultados de la integradora y de las integradas. Obviamente los resultados de las integradas se van a sumar única y exclusivamente en el porcentaje en que la integradora sea dueña de su capital. Por eso hablamos de un porcentaje de integración que ya dijimos que tiene que ser de por lo menos el 80% y de un porcentaje no integrable que pues tendría que ser cuando mucho el 20%, que es la parte de las acciones que van a ser poseídas por terceros que no tienen nada que ver con el grupo de sociedades. Entonces, sumen los resultados fiscales de todas tanto de la integradora como de las integradas, en el caso de las integradas en el porcentaje en que sean dueños, menos las pérdidas fiscales de las integradas, que ya dijimos que tienen que estar, son pérdidas que tuvieron que haber nacido dentro del grupo. Si hay ingresos de paraísos fiscales o afectos a la legislación fiscal de un paraíso fiscal, esto no se va a considerar como parte de la base del ISR, porque esto sigue pagando ISR en forma independiente a la base tradicional del impuesto sobre la renta, a la base, digamos, del grupo como tal. El cálculo del ISR que van a poder, que van a calcular y que van a poder diferir, va a tener incluido el cálculo de un factor de resultado fiscal integrado. Este factor de resultado fiscal integrado, igual que en todos los casos, hasta ahora pues se aplica hasta el 10 milésimo con 4 decimales y es el resultado de dividir la base del ISR de todas las sociedades ya neteado, digamos el resultado fiscal del grupo, el integrado, entre la suma de los resultados fiscales de todas las integradas con la integradora, o sea, por cada peso del resultado fiscal que aporta cada quien, cada integradora y cada integrada, ¿cuánto realmente es base de impuesto? ¿Por qué va a ser diferente? Porque en el resultado fiscal integrado ya van neteadas las utilidades con las pérdidas de unas empresas ganadoras con otras empresas perdedoras. Entonces, no todos los resultados fiscales sumados, pues no da lo mismo que el resultado fiscal integrado porque ya va neteado con el efecto de las pérdidas. Por lo tanto, pudiese resultar hasta negativo y en ese caso pues no habría factor de integración. El ISR que van a enterar va a ser el ISR que corresponde a la participación integrable, la suma del ISR que corresponde a la participación integrable y del que corresponda a la participación no integrable, pero el que corresponde a la participación integrable, insisto, ya trae disminuidas las pérdidas. Entonces va a haber ahí un ISR diferido y ese ISR diferido se va a tener que pagar. Ese ISR diferido resulta precisamente de ese neteo de utilidades contra pérdidas y ese ISR diferido lo van a tener que pagar
hasta en los 3 ejercicios siguientes, cuando mucho. O sea, hay una fecha límite para el pago del ISR diferido, que es la misma historia que estamos viendo, por ejemplo, con la deducción de terrenos en las inmobiliarias, con las cooperativas de producción que también difieren impuesto. Aquí en estos 3 casos, el común denominador es que le ponen fecha límite a los beneficios fiscales que van a poder obtener de ejercer estas formas opcionales de pago de impuesto. Sí van a ser pagos provisionales. Estos pagos provisionales, pues va a ser la suma de van a ser los pagos provisionales normales multiplicados por la participación en la que cada una de las empresas están jugando dentro del resultado neto, y esto por el factor de resultado integrado correspondiente al ejercicio inmediato anterior, que este factor de resultado integrado pues es el equivalente al neteo de las pérdidas contra utilidades. Entonces, el impuesto en principio es general y se hace neto mediante la multiplicación o aplicación de este resultado fiscal integrado. Y entonces, pues básicamente esta sería la fórmula que van a aplicar para el pago del impuesto. Por un lado, el pago provisional del resultado de este neteo, con este factor de integración, más el de la parte que no participa en el grupo, que ya dijimos que hay accionistas que son dueños del remanente del capital social, que ya dijimos que debe ser cuando mucho el 20% de propiedad de terceros. Y la suma de eso pues será el pago a enterar en los pagos provisionales. Lo importante también aquí en este tema es que mientras no paguen el impuesto, no va a haber resultado fiscal que se va a integrar a la utilidad fiscal neta. La utilidad fiscal neta se va a ir formando no por el cálculo de los resultados fiscales determinados, sino por el cálculo de los resultados fiscales que ya vayan pagando impuesto. Entonces, si hay un ISR diferido, el resultado fiscal base de ese ISR diferido no se va a integrar a la utilidad fiscal neta hasta que no se pague el impuesto sobre la renta. Entonces, en la cuenta de utilidad fiscal neta van a estar utilidades que efectivamente ya pagaron impuestos sobre la renta. El ISR pues se va a pagar de manera diferida y actualizada, y van a, si hay algún incumplimiento por parte del grupo en cuanto a avisos, en cuanto a no considerar alguna empresa que debieron haber considerado, en cuanto a no sacar alguna empresa que ya debió haber salido, etcétera. Entonces, en esos casos el castigo va a ser el anticipo del impuesto sobre la renta que se suponía que iban a pagar hasta en los 3 ejercicios siguientes. Entonces, si no incorporan a una sociedad, cuando dejen de cumplir los requisitos para formar parte del grupo, en todos estos casos pues van a tener como castigo el pago anticipado en el pago del impuesto sobre la renta. Van a estar sujetas a información adicional, de hecho su información va a ser pública, va a más tardar en mayo de cada año, van a tener que informarle al SAT de toda la información fiscal del grupo que está ejerciendo esta opción. Deben adjuntar a su declaración anual una declaración informativa sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, esto de conformidad con el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación, y pues básicamente lo que tienen que decirle al público y a las autoridades cuál es el beneficio que están obteniendo por ejercer la opción de pagar el impuesto como grupo de sociedades. Pues básicamente sería eso respecto al nuevo grupo que sustituye a la consolidación fiscal. Aquí obviamente en disposiciones transitorias, las empresas que venían consolidando fiscalmente, que no habían cumplido el periodo mínimo de 5 ejercicios que estuvieron obligadas a aplicar de conformidad con la ley de 2013, van a poder seguir estando en la consolidación fiscal hasta que cumplan sus 5 ejercicios. Una vez que terminen sus 5 ejercicios, tendrán que pagar el ISR que dejaron de pagar por ejercer la opción de la consolidación fiscal. Las empresas que ya cumplieron sus 5 ejercicios mínimos en el régimen de consolidación fiscal actual, al 31 de diciembre de 2013, van a tener que desconsolidarse y pagar el impuesto sobre la renta que se ahorraron por ejercer el beneficio de la consolidación fiscal. Les dan un esquema de plan de pagos del impuesto que van a tener que liquidar el impuesto derivado de la consolidación hasta en 5 ejercicios fiscales en un
porcentaje que establece mediante las disposiciones transitorias. De hecho, en disposiciones transitorias les dan dos formas de cálculo para el ISR, bueno, más bien les da una opción para el cálculo del ISR derivado de la desconsolidación que van a tener que liquidar en esos 5 ejercicios. Y esos 5 ejercicios también se les van a dar, como plazo de pago se lo van a dar a las empresas que apenas van a concluir su periodo de 5 años en la consolidación fiscal y que cuando terminen, hasta ese momento van a aplicar la ley de 2013, aunque ya pase de 2014, cuando se tengan que desconsolidar y pagar el ISR que dejaron de pagar en su momento, también les dan un plan de pagos de 5 ejercicios con un porcentaje perfectamente definido en las disposiciones transitorias. Ya había empresas que desconsolidaron con las reformas fiscales de años anteriores, de 2009-2010, y esas empresas que ya estaban en un plan de pagos conforme a los transitorios de aquella fecha, les dicen que pues van a seguir con su plan de pagos como originalmente se los otorgaron en disposiciones transitorias. Y bueno, con eso terminaría con el régimen que sustituye el de consolidación fiscal y me voy al que sustituye al régimen simplificado. En el régimen simplificado teníamos 3 grupos de personas, teníamos a las integradoras, teníamos a los del sector primario y teníamos a los autotransportistas. Ahora ese régimen se parte en 3, para un lado se van los autotransportistas, para otro lado se van los de agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. En el caso de los transportistas, pues en realidad el régimen sigue básicamente igual, les dicen quiénes son los coordinados, la definición pues no cambia, es la que ya veníamos manejando, que son las personas que administran y operan activos fijos o activos fijos y terrenos relacionados directamente con la actividad del autotransporte terrestre de carga o pasajeros, cuyos integrantes realicen actividades de autotransporte de carga o pasajeros y complementarias a dichas actividades y tengan activos fijos, terrenos relacionados con esas actividades. Todo eso es igualitito, en realidad pues simplemente hicieron un divorcio entre los transportistas y los del sector primario. Igual que en el régimen anterior, se trata de un régimen de transparencia. Si los integrantes son personas morales, pues se determina la base del ISR con las mismas disposiciones que aplican las personas físicas empresarias del régimen general, ya no hay otro, y la base paga el impuesto a la tasa del 30% si el integrante es persona moral. Si el integrante es persona física, la base se determina igual con las mismas disposiciones del régimen general de actividades empresariales, pero entonces aplican tarifa. Entonces, por eso se dice que es un régimen de transparencia, porque el impuesto a pagar por el coordinado es la suma de los impuestos calculados para todos los integrantes, ya sean personas morales o ya sean personas físicas. Entonces, en ese sentido, pues no hay mucho cambio. También tienen que llevar un registro de sus ingresos, gastos, inversiones, de las opciones que realizan por cuenta propia y de las operaciones que realizan por cuenta de sus integrantes, y todo eso pues tiene que estar individualizado. Hay que entregar a los integrantes constancias de ingresos, de egresos, de gastos, y pues ya sabemos que todo lo que implique constancias pues va a tener que ser un comprobante fiscal digital, y esto va a tener que ser a más tardar el 31 de enero de cada año. Pues básicamente sería eso. En el caso del sector primario, a pesar de que es un capítulo que está dentro del título 2, se vuelve un híbrido porque incluye tanto a personas físicas como a personas morales que se dedican a agricultura, ganadería, pesca, silvicultura. Nosotros sabemos que en personas físicas estaban exentas cuando realizaban estas actividades hasta 40 salarios mínimos, y en el caso de personas morales 20 salarios mínimos por cada uno de sus integrantes sin exceder de 200 salarios mínimos. Y sabíamos que para 2003 había una disminución del impuesto sobre la renta y venían pagando las personas morales en forma neta cuando mucho el 21% del ISR. Pues hagan de cuenta que casi todo esto se pasa a este capítulo especial que sustituye al sector primario, y pues básicamente les aplican las mismas exenciones, y lo único que cambia es el mecanismo de disminución del pago del impuesto.
Si pagan impuestos sobre la renta, si tienen ingresos que exceden de los 20 o de los 40 salarios mínimos, pero no exceden de 423 salarios mínimos, hasta ahí van a tener, sí van a pagar impuesto porque ya rebasaron los 20 y los 40, pero van a tener derecho a una disminución del impuesto de entre el 30% para personas morales, 30%, y 40% para personas físicas. Lo que ya pase de los 423 salarios mínimos, pues va a pagar el impuesto completo. Y esa, digamos, que sería la regla en general para el pago del impuesto en este capítulo. Pues básicamente yo creo que en el régimen simplificado, digamos que sería lo más relevante. Si nos vamos ahora sí al título tercero de las personas morales con fines no lucrativos, pues hay dos novedades muy importantes. Primera, las escuelas. Sabemos que en el YETU, cuando les condicionaron la exención del YETU a que obtuvieran la autorización para recibir donativos deducibles en el ISR. Si obtenían esa autorización no pagaban YETU. Bueno, ya ven que el YETU se quitó y muchos de sus efectos se integraron a la nueva ley del impuesto sobre la renta. Pues en este caso, lo que hacen en el caso de las escuelas es decirles, ¿quieres estar en el título tercero, que es un título para personas morales con fines no lucrativos, que es un título en el que en general no eres contribuyente del impuesto sobre la renta, con algunas excepciones? Pues entonces forzosamente tienes que obtener tu autorización para recibir donativos deducibles. Si no obtienes la autorización para recibir donativos deducibles, entonces te pasas al título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí ya están viéndose quiénes son los afectados, pero aquí además les comento que se les olvidó poner algún transitorio donde dijera y cómo van a pagar, hacer pagos provisionales en 2014 las escuelas que recién se van a integrar al título 2. No les da una mecánica de cálculo de pagos provisionales a estas escuelas que se pasan al título 2. Entonces, por lo pronto, pues no tienen coeficiente de utilidad y pues entonces el impuesto, así como está planteada la ley, pues tendrían que pagarlo todo a más tardar el 31 de marzo. Entonces, muchas escuelas pues seguramente se van a ir al régimen general. De los clubes deportivos, sociedades, asociaciones civiles que se dedicaban a actividades deportivas, ahora les van a condicionar que estén en el título tercero, van a tener que ser asociaciones deportivas reconocidas por la Comisión Nacional del Deporte, siempre y cuando éstas sean miembros del Sistema Nacional de Deporte en los términos de la Ley General de Cultura Física y del Deporte. Entonces, no sé, los clubes del fútbol, por ejemplo, pues habrá que ver cuántos están cumplen en esta disposición para ver si se quedan en el título 3 o si también se van al título 2. Hablando de las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles, ya sabíamos que 2013 era el último año que iban a poder estar sin pagar impuestos sobre la renta cuando más del 10% de sus ingresos los obtuvieran de personas que no fueran sus miembros y que fueran por enajenación de bienes o por prestación de servicios. Pues esto ya lo habían anunciado desde hace algunos años, había un decreto cuya vigencia concluía este año y pues si te obtenían estas donatarias más de un 10% de sus ingresos de no miembros por enajenar bienes o prestar servicios, pues sabemos que se convierten en contribuyentes híbridos del título 2 y del título 3. En ese caso, pues desaparece la ley 2013, entra en vigor la nueva ley y pues ya las donatarias, una vez que incurran en esta conducta de obtener más del 10% de sus ingresos de estos conceptos, pues si no hay otro decreto o algo que lo contradiga, pues en 2014 ya van a tener que pagar el impuesto sobre la renta, por lo menos por esa parte, en el título 2, ¿no? Y finalmente, con el caso de las instituciones de asistencia y beneficencia y de las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles, digamos que agregan algunas nuevas que se van a poder dedicar pues básicamente al cabildeo en el caso de la legislación, o sea que van a poder influir en la legislación, ya no es una actividad prohibida para ellas, pero están debidamente reguladas en este caso, y también pues se adecuan algunas de las condiciones para ser institución de asistencia o beneficencia que pueden estar tributando en este título tercero de la ley del impuesto sobre la renta. Les dicen que ya pueden dedicarse a promover la participación organizada de la población en acciones que mejoren sus condiciones
condiciones de vida. Lo de los derechos humanos pues ya estaba, la promoción de equidad de género, y básicamente van a poder influir en actividades de carácter cívico, organizando a la sociedad para lograr pues su bienestar en aprovechamiento de estas actividades cívicas enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público. Pues básicamente en esas, digamos, serían los dos nuevos ramos en los que van a poder influir las donatarias, en el cabildeo para influir en la legislación y en estas actividades de carácter cívico para promover que la población participe en este tipo de actividades. Y pues con eso concluiría mi participación. Muchas gracias a la maestra Susana Mireles. Susana, yo creo que hay cosas en materia de las reformas fiscales que son, no sé cómo decirlo, las autoridades le pusieron nombre y apellido aquí al autor de esta disposición, ¿no? Yo veo en esta reforma un trasfondo que se llama Andrés Manuel López Obrador. ¿La consolidación? La consolidación, porque pues estuvo pugnando porque desapareciera, pero no desapareció. Pues no desapareció, muchas cosas que estuvieron pugnando porque desaparecieran, ¿no? La consolidación matizada, pero queda, a lo mejor acotada, ¿no? Y matizada, pero queda. Yo creo que de alguna manera esta reforma como que todos metieron mano, ¿no? Porque también el IVA generalizado, por ejemplo, pues era algo de lo que estaban promoviendo en anteriores administraciones y se les dio lo de la tasa del 11 al 16, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que todo el mundo metió mano en esto, pero también fue una reforma que quedó matizada y acotada en alguno de los aspectos que se incluyeron en estos temas, ¿no? Otro tema que me preocupa mucho son las escuelas. Porque las escuelas ahorita, pues hay una cantidad impresionante de escuelas en el país y esas escuelas no todas tienen autorización para recibir donativos. Estaban exentas del impuesto sobre la renta, pero pagaban YETU y ahora les dicen, como ya no hay YETU, págame el impuesto sobre la renta. Así es. Bueno, tienen cambios fuertes en el sentido de que además en el título tercero no están obligadas a llevar contabilidad y ahora ya al pasar al título 2 pues tienen que llevar contabilidad con todas las de la ley, contabilidad pues ya como lo describió Rodrigo con todos los cambios que hay, acá está por acá, con todos los cambios que ya mencionamos y pues sí, van a tener que estar eso. Ahora te voy a decir una cosa, realmente el traje de donatarias autorizadas a las escuelas les queda muy justo porque son negocios, quieren sacar sus utilidades los socios. Una de las restricciones que tienen las donatarias es que no pueden no pueden retirar remanentes distribuibles. Para poder retirar el dinero tiene que tratarse de servicios efectivamente recibidos. Son cláusulas de carácter irrevocable en el acta constitutiva. O sea, están muy controladas, su información es pública. Están muy amarradas. Entonces esas escuelas se convertirán en contribuyentes y entonces reafirmamos lo que decía Francisco, ¿no? El incremento del impuesto sobre la renta porque pues había contribuyentes que no pagaban y ahora lo van a pagar, había algunas deducciones y en materia de escuelas pues Bueno, fíjate que también algo derivado del efecto del cambio en las tarifas de personas físicas es que todas las donatarias, todas las del título 3 más bien, si realizaban compras no realizadas, declaraban compras no realizadas e indebidamente registradas, ingresos omitidos o préstamos a socios o integrantes, tenían que pagar un impuesto que era la tasa máxima de la tarifa de personas físicas y obviamente al elevarse el 35%, pues ahí van a tener que contribuir más en ese caso. Efectivamente. Y por último, el sector primario. El sector primario me preocupó ver que, pues, ¿qué hicieron con aquella reducción del impuesto de la renta y con su mecanismo cambió? Sí, porque ahora es hasta 20 o 40 exento. De más de 20 o 40 sin pasar de 423, grabado pero con una disminución del impuesto, una reducción del impuesto sobre la renta. De más de 423 pagas. Más de 423. Todo, pagas todo. ¿Pagas? Todo. Ajá. Entonces hay que decirles a los de agricultura, a los del sector primario, que el tope de sus ingresos es 422 salarios mínimos de su área geográfica. Así, sí. Si no recuerdo del DF más. Del DF, entonces está un poquito más amplio. Sí, pero pues sería lo único que tendría en este caso. Así es. Bien, no me resta más que agradecerle a la maestra Susana Mireles sus comentarios. Susana, muchísimas gracias por tu participación y por tus aportaciones. Pues muchas gracias. Bien.
Y ya que han estado platicándonos sobre las reformas y todo el mundo ha querido invadir las personas físicas, pues vamos a darles gusto y vamos a tratar el tema de personas físicas con el maestro Sergio Abarca Telles. Él es contador público, egresado también de la Facultad de Contaduría y Administración, también maestro en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, especialista fiscal, y mejor los dejo que nos platiques qué pasó con las personas físicas. Bien, pues muy buenas tardes todos. Bueno, ya casi tardes, definitivamente. Vamos a iniciar, pero la verdad, déjenme decirles que después de haber empezado, voy a cerrar con broche de presión, pero me nos dejaron muy maltratados, ¿eh? La verdad, si se sienten como se ven, están graves el día de ahora. Bien, vamos a hablar de personas físicas. Primero, es un gusto estar aquí, un honor participar con mi querida Facultad de Contaduría y el contar con la atención de todos ustedes y con todos mis compañeros. Vamos a iniciar, vamos a caminar y tengo un lapso de unos 40 minutos donde vamos a estar haciendo algunas pequeñas reflexiones y comentarios, ya no a los controladoras, no estoy hablando a las de casa, las empresas controladoras, ¿aclaramos? Ni las agrupaciones, cuestiones de ese tipo, ya aterrizados y les aplica tanto a ustedes como a un servidor. A cualquier persona física vamos a entrar con las partes más importantes. Entonces, si son tan amables en poner la primera lámina en lo que corresponde a personas físicas, por favor, está el tema que vamos a tocar. Siguiente lámina, si son tan amables. ¿Qué vamos a comentar? Pues vamos a comentar las principales modificaciones. En personas físicas, si ustedes ven la nueva ley de renta, que por cierto, no sé qué opinen ustedes, pero queda muy claro en este sentido. ¿Sí saben en qué se parece la ley del impuesto sobre la renta a las mujeres? Bueno, les voy a decir que nadie las entiende. Ya que la entiendes, te la cambian. Me cae que es hecho. Nueva ley del impuesto sobre la renta. Y palabra que de nueva no tiene nada. Nada más que una cosa es muy importante jurídicamente. Cuando hablamos de una nueva ley, hay cuestiones que pueden ser impugnables. Va a ser primer acto de aplicación el próximo año. Consideren esa parte en algunos de los temas que vamos a comentar. Siguiente lámina, si son tan amables, por favor. En la siguiente lámina vamos a encontrar una parte importante. Este es el sentimiento de todos ustedes, es una catarsis. Y eso que ven, si lo parafraseamos, pueden dejar, si son tan amables, un momento la lámina. ¿Cuál va a ser el objetivo de ahora? Va a ser un palomazo informativo de carácter fiscal. La parte fiscal, como cualquier área de la sociedad, es un reflejo de lo que está pasando. Esto que ustedes tienen repercute en bastantes áreas, pero alguna de ustedes había pensado que la parte fiscal repercute en la parte de música. Pues sí, Hacienda Te Odio es una canción, efectivamente. Esa canción que ustedes ven ahí es del palomazo informativo, esta viene ya de tiempo atrás y creo que cae muy bien en este sentido, en esta parte, porque no sé si se alcanza a distinguir, no se alcanza a distinguir, pero dice más o menos uno de los párrafos la siguiente, dice: Hacienda, yo te odio y te desprecio porque no te llego al precio, que lo pague mejor. En aquel entonces era Francisco Gil, él sí gana más varo que yo. Bien, entonces, y aparte, no sé si recuerden, creo que llegamos a una parte muy importante en la aplicación. Todos conocemos los diccionarios, normalmente recurrimos a ellos. Y en este caso, cuando estuve escuchando toda la parte que tenemos, hay algunos diccionarios que son de uso y abuso de palabras. Hay un diccionario que es el Chingo Diccionario, que es uso y abuso de la palabra chingar. No sé qué opinen ustedes después de haber escuchado bastantes partes de la reforma fiscal. Pero bien, vamos a la siguiente lámina, si son tan amables. Vamos con esta parte. ¿Y a qué nos vamos a referir al final de cuentas? En personas físicas es eminentemente recaudatorio. ¿Qué es lo que encontramos? Nos están restringiendo, nos están limitando deducciones, nos están incrementando tarifas. Entonces, lo están aplicando en forma general. No se les olvide un punto importante. De aquí en adelante, cuando hablemos de comprobantes fiscales, en los diferentes escenarios que veamos,
Recuerden que el comprobante fiscal tiene que ser el comprobante fiscal digital. Eso ya es un estándar de todo lo que vamos a ver. ¿Cuánto vamos a pagar de impuesto? Bien, lo que vamos a pagar de impuesto lo tenemos en la siguiente lámina y yo creo que ese problema lo van a tener tanto ustedes como yo. Fíjense bien, siguiente lámina, si son tan amables, la podrían proyectar. ¿Qué es lo que vamos a pagar nosotros de impuestos? La tarifa es la misma. ¿Por qué decíamos que es eminentemente recaudatoria? Número uno, la tarifa no se ha actualizado. Entonces, una persona, si ha aumentado su ingreso, al tener la misma tarifa, está aumentando el pago de su impuesto. Dos, se incrementan las tasas. Eso que tienen ustedes ahí es la tarifa o los importes mensuales. Entonces, quien tenga ingresos arriba de 62,501 pesos va a pagar una tarifa del 32%, una tasa. No la teníamos anteriormente en nuestra tarifa. Está muy claro que la tarifa es progresiva. Lo que ustedes tienen proyectado en su lámina, por favor, dejen un momento más la lámina. Lo que ustedes tienen proyectado en la lámina son las tasas que se estarían adicionando. Entonces, hay una tasa adicional del 34% que sería para 83,000 pesos, 333,000.34, y el problema que ustedes y yo tenemos realmente, vamos a pagar de impuesto el 35%. ¿Por qué vamos a pagar el 35%? Porque tanto ustedes y yo ganamos arriba de 250,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces esa es la primera parte. Vamos a estar pagando un 35%, entonces esto es lo que tendríamos en materia de tarifas. Entonces, quien esté en nómina, quien tenga contabilidades, quien esté hablando de personas físicas, no lo olviden, la tarifa es la misma, hay un incremento únicamente en ciertos periodos que los llevaría al pago de estos impuestos. ¿Qué más vamos a encontrar? Bien, algo que muchos estuvo comentando y muchos estuvo escuchando en medios de comunicación, noticieros y cuestiones de este tipo. ¿Qué pasa con lo que serían las deducciones personales? Las deducciones personales, a final de cuentas, para efectos prácticos, no es más que una concesión que nos está dando la ley. Se la da a cualquier persona, no importando cuál sea su ingreso, cuál sea su actividad, tiene derecho a esas deducciones. Esas deducciones para efectos prácticos eran mínimas. Entonces, en la siguiente lámina que se va a proyectar, vamos a encontrar los principales cambios que tendríamos en el caso de deducciones personales. ¿Qué estaría pasando con nuestras deducciones personales? Si son tan amables, en la siguiente lámina, por favor. Creo que no tenemos buena coordinación. Ok, ya la tenemos. Bien, ¿qué está pasando con las deducciones personales? Abusados, hay un osito de peluche. Abusados que alguna vez le digan a ustedes mi osito de peluche, ya saben por qué, ¿verdad? Dice calientito, peluchito, pero no sirve para nada absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en deducciones? Se adicionan los siguientes requisitos y las siguientes limitantes. Uno, no podrán exceder, fíjense bien, de la cantidad que resulte menor entre 94,549.60 pesos, ahí tienen dos cantidades dependiendo del área que nos corresponda, y el 10% de los ingresos. ¿Cuál es, según la iniciativa, cuál es el concepto, por qué nos están limitando esto? Porque había crecido enormemente. Punto número uno, si nosotros recurrimos a lo que serían deducciones personales, que son gastos médicos, hospitalarios, funerales, dentales, recurrimos a ellos no porque de alguna forma nos sea muy grato estar manteniendo al doctor, sino porque el servicio público que tenemos no es suficiente. Entonces, haces el esfuerzo por pagar esa cantidad, estás reactivando la actividad. Entonces, aparte de que yo recurro a él porque no tengo un servicio, lo pago, ahora me lo limitas y me pones a esta cantidad, creo que es un punto importante a considerar. Siguiente punto, si son tan amables, ¿podrían dejar la lámina, por favor? ¿Qué pasa con los honorarios médicos? Honorarios médicos, creo que es normal, dentales, hospitalarios, el que es muy rarito y no lo encontramos porque es obligatorio es transporte escolar. Concluyendo, más o menos, ¿qué nos dice la disposición? No la puedes pagar en efectivo. Parafrasearlo, tengo que pagarlo con cheque, transferencia bancaria, tengo que pagarlo con tarjeta de crédito
¿sí? Tarjeta de servicio. O sea, este tipo de gastos para que sea deducible, ¿qué debe de cumplirse? Que sea pagado con el sistema financiero. Ahora bien, estas deducciones son para personas físicas y aquí se abre una parte muy importante. No sé, tomen ustedes como cierta reflexión o cierto comentario. A final de cuentas, la mayor parte de personas, de contribuyentes que hacen el grosor de lo que sería el padrón de lo que son los contribuyentes, son personas físicas. Ahí estamos amarrados. ¿Sobre qué estamos pagando nosotros el impuesto cuando estamos en sueldos y salarios? Sobre el ingreso bruto. Por lo tanto, no tenemos derecho a ninguna deducción. El objetivo de la ley del impuesto sobre la renta es pagar el impuesto sobre la utilidad. Nosotros en este caso no tenemos derecho a eso, sobre el ingreso bruto total. Por lo tanto, es un punto a considerar porque independientemente de que hay tesis y cuestiones de este tipo, creo que habría de evaluar porque al ser una nueva ley es un elemento que se podría considerar y en su caso creo que jurídicamente, sin que sea mi ámbito, podría ser impugnable de alguna forma esta circunstancia. Habría que analizar y considerar esta parte. ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo sí tengo gastos estrictamente indispensables. Tengo que comprar zapatos, tengo que vestirme, tengo que transportarme. Por el amor de Dios, estos no son gastos indispensables para prestar el servicio que doy yo y que es mi sueldo y salario. Pues por supuesto que sí. Bien, ok. Pasemos con la siguiente lámina, si son tan amables. ¿Qué pasa? Seguimos con, recuerden, deducciones personales, que es para cualquiera de nosotros. Aquí una deducción que tenemos nosotros es todo lo que corresponde a los intereses por créditos hipotecarios. ¿Cuál es el cambio? Siguen siendo deducibles. ¿Cuál sería la variante? El importe del crédito obtenido. En la lámina que ustedes tienen, es que están proyectando ahorita, ven ahí, habla de UDIs, que de alguna forma estás hablando ahorita más o menos de 5 pesos por cada UDI. Entonces, tu crédito por hipotecario tiene que ser hasta 750,000 UDIs. Anteriormente, o sea, hasta este año todavía, los créditos eran por 1,500,000. Entonces, a partir del próximo año se reduce el importe de crédito para que sea deducible los intereses que estamos pagando. Bien, ¿qué encontramos como siguiente parte? Vean ustedes lo que sería donativos. ¿Qué pasa con donativos? Prevalece la regla general, 7% de ingresos. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo único que nos están limitando? Bueno, dice, oye, si tú estás otorgando donativos a lo que sería municipios, la federación, empresas, de lo que serían organismos descentralizados, se limita al 4%. Ok, entonces quiere decir que una persona física puede dar hasta el 7%, de los cuales 4 podría otorgar a este tipo de instituciones. Hay quien me diría, ¿quién en su sano juicio va a dar donativos a este tipo de instituciones? Sin embargo, en la práctica, muchas veces por la actividad se sigue desarrollando y se siguen otorgando este tipo de donativos. Bien, serían tan amables en pasar la siguiente lámina. Y aquí cambiamos ya de tema. Ya hablamos de lo que es el pago del impuesto, ya sabemos que es una tarifa mayor, importes, ya vimos nuestras deducciones personales y aquí entramos a un concepto en el cual todos podemos caer, que es la discrepancia fiscal. Si son tan amables en dejar la lámina, aquí le busqué muy claro y quiero ser muy claro en esta imagen, o espero haberlo hecho. Ustedes tienen 2 imágenes ahí. La del lado en este caso izquierdo, tienen ahí ustedes una cartera. Ahí están las tarjetas de crédito, que casi nadie de nosotros ocupamos, nada más en caso de necesidad, o sea, diario, ¿no? Definitivamente. ¿Cuándo las usas? Los días que terminan en S, lunes, martes, miércoles, viernes, sábados y domingos también, para que no haya problema. ¿Cuál sería en este caso la discrepancia? Hace rato hacían referencia a ciertos gastos. Ojo, técnicamente el concepto se llama erogación. Y van a decir, ¿y qué diablos es una erogación? Lo que ustedes tienen ahí manejado o señalado en la parte izquierda, ¿qué son? Los gastos que ustedes o yo hago, que también se considera las adquisiciones de bienes. ¿Qué más voy a tener? Los depósitos en chequeras
e inversiones. ¿Qué fue lo que se hizo? Se adicionó la palabra también tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo es posible que yo gano 5,000 pesos y estoy pagando tarjetas de crédito por 15,000? Obviamente esto me va a llevar a una discrepancia fiscal. ¿Qué implicaría? Tiene la discrepancia, esa diferencia neta que están ahí, se está determinando, es la que me estaría liquidando la autoridad. ¿Qué pasa más en este sentido? El procedimiento de la discrepancia, ¿cómo sería? La autoridad comprueba que alguno de ustedes o yo hay una diferencia entre lo declarado con las erogaciones que ya vimos ahorita. Ok, nos van a notificar a nosotros, a cada uno de nosotros, esa diferencia y de dónde obtuvo la autoridad fiscal esos datos para poder decir que tenemos un problema de que tenemos más erogaciones que lo que son ingresos. Ya que nos notifican eso, vamos a tener un plazo de 20 días. Pero aquí la parte más importante para cada uno de nosotros es que, ¿cómo lo voy a aclarar? No basta con decir, oye, esa discrepancia o ese importe es un préstamo que me otorgó fulanito de tal. No, tienes que soportar la fuente y el origen, comprobarlo, que esté debidamente comprobado. ¿Esto a qué lleva en conclusión? Próximo año. Y creo que es como regla general. Yo creo que debemos de tener una cultura financiera y una cultura fiscal. Hay que tener estricto cuidado en el manejo de la chequera personal y de las tarjetas de crédito. No es porque no haya pasado, no venga más adelante. Se ha comentado la evolución que ha venido o se está implementando en la parte fiscal. Creo, y eso es opinión personal, que el próximo año va a ser un año conflictivo en este sentido, como toda cosa nueva, a final de cuentas. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? Que la autoridad fiscal, a final de cuentas, con la información que estamos generando y le estamos dando nosotros mismos, tienen los elementos para poder determinar este tipo de circunstancias. A final de cuentas, ¿qué pasa? Yo, como contribuyente, autoaplico y me calculo mis impuestos. Tengo que hasta tomar cursos de reforma fiscal. Algunos dicen, bueno, es una buena opción para no ir a trabajar. Bueno, ok, también se podría considerar, ¿no? La otra parte dice, tengo que hacer una serie de cálculos y carga administrativa para cumplir con mis obligaciones fiscales. Y aparte tengo que reportarla al fisco. Entonces, automáticamente, ¿qué se está pasando? Se está cerrando por completo el círculo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de situación. No es nuevo. ¿A qué fue lo nuevo? Que se incorporó la parte de lo que sería la tarjeta, la tarjeta de pago. Entonces, la tarjeta de crédito es muy importante y recomendación personal. Verifiquen, chequen este tipo de circunstancias y considérenlo. Creo que ya tenemos que pasar al momento a que no me pasa nada. Como se comentaba en algún momento en las fabulosas compraventa de documentos o comprobantes fiscales. No pasa nada. Déjenme decirles que en particular en la práctica profesional, más de una ocasión he tenido al contribuyente porque le han identificado que sus comprobantes son falsos y aparte de que los comprobantes son falsos, que ya está prácticamente el fisco porque ya eso es delito fiscal, es bote. Y ahí es cuando cambian las cosas. Bien. Sería comentario, y que se tome en este sentido, no en un sentido amarillista. No me gusta dar una plática bufándome de la autoridad, de que todo lo hacen mal, porque la mayor parte de personas o muchas gentes que se dedican también a dar pláticas de esto, se bufan de todo, pero no te dicen qué hay que hacer. Y yo les diría una parte inicial, creo que y no es porque tenga la verdad absoluta, pero sí creo que hay los elementos tanto técnicos como económicos. Esto se hubiera quitado si se modifica el incremento en la tasa, básicamente lo que serían los productos exentos y cuestiones de este tipo, se tendría una recaudación mayor que lo que se está logrando en este momento. Bien, ok, dejamos el escenario de la discrepancia fiscal. Ya pasamos 3, pago de impuesto, deducciones ¿qué? Personales, y ya pasamos la discrepancia fiscal. Vamos a nuestro siguiente escenario. Por favor, la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a entrar a un tema adicional, que esto sería el sueño que tendríamos todos los mexicanos.
que todos nuestros ingresos fueran ¿qué? Exentos. ¿Qué implicaría? Que no pagarían ¿qué? Impuesto. ¿Qué pasa con los ingresos exentos? Bueno, se incorpora uno que viene a lo que es la pensión universal con todo lo que está en proceso. La otra parte que encontramos, ¿cuál es? La utilidad en lo que sería en la venta de lo que serían casa-habitación. Para que esté exenta, a partir del próximo año se reduce la venta, el importe de la contraprestación. Tiene que ser hasta 700,000 UDIs. Tomen una idea ahorita general, 5 pesos más o menos por cada UDI es de la cantidad que estamos hablando. Entonces, se está disminuyendo el ingreso al exento. La cantidad que exceda de estos 700 para el próximo año sería un ingreso gravable y se estaría pagando el impuesto. Bien, vamos a continuar. Siguiente lámina, si son tan amables, por favor. En la siguiente lámina vamos a cambiar ahora de escenario. Vámonos ahora ya cada uno como nosotros, cada uno de nosotros como contribuyente y estemos en el escenario de personas físicas. Bien, ¿qué es lo que está pasando? Retomo lo que ya se mencionó. Se tiene la obligación de expedir comprobantes fiscales con todas las características que han estado mencionando. Parafraseen ustedes esto. ¿Qué implica? Que el pago que me hicieron la quincena pasada, el día de ahora, haber salido por un comprobante fiscal, en este caso fiscal por internet, ya está reportado al SAT. O sea, la información se va a estar generando quincenal o mensualmente, dependiendo de la forma de pago. ¿Y qué va a ser lo importante? Que el contribuyente, el patrón, necesita ese comprobante para que lo pueda deducir. De alguna forma, la parte técnica de los comprobantes están en el anexo 20 de la resolución miscelánea. ¿Qué es el anexo 20? Prácticamente sería las cuestiones técnicas en materia de software para poder emitir este tipo de comprobantes. ¿Cuál es la recomendación ahorita? Digo, saliendo de aquí, quien tenga este tipo de circunstancia, esta situación de cuestión de nómina, de una vez sentarse con la persona que está trabajando la nómina, ver que el sistema lo empiece a trabajar y que cumplamos con esta obligación para el próximo año. Es importante tenerla presente. Ok, ahora, ¿qué estará pasando? Esos comprobantes, ojo, es importante, esos comprobantes fiscales yo los debo de tener y deben de estar firmados por lo que sería mi empleado, porque en el caso de una demanda yo tengo que tener la prueba, y si no tengo yo la prueba, tengo un problema desde el punto de vista laboral. Entonces, el entrar a todo lo que es comprobante fiscal viene desde la misma contabilización. Al final de cuentas, creo que la mayor parte va a tener que imprimirlo para poder contabilizar. En la parte que estamos hablando de lo que sería sueldos y salarios, ojo, es que se tenga, que se emita y que lo tengamos y que también esté ¿qué? Firmado. Ahora, hasta ahí queda mi comentario en materia de sueldos y salarios. Cambiamos de escenario, si son tan amables, vamos a la siguiente parte de la lámina. Bien, independientemente de esto, ¿a qué nos llevaría? Normalmente conocemos todos la declaración informativa, que nos dicen, bueno, pues si ya están los comprobantes fiscales por internet, ¿ya para qué te presento la declaración informativa? Ya que la declaración informativa la presentábamos en febrero, más tardar 15, enunciando a cada uno de nuestros empleados el importe que le pagamos y la retención. Y de ahí mismo salía la constancia. Como ya va a estar generándose en forma quincenal o semanal, pues ¿qué diríamos? Ya no tengo que presentarlo, nada más que es un proceso nuevo. Por lo tanto, de acuerdo con disposición transitoria, se incorpora que vamos a tenerla que seguir presentando del 2014 al 2016. ¿Ok? Bien, vamos a cambiar de lámina y vamos a entrar al nuevo régimen. Vamos a entrar al régimen del RIF. ¿Qué es el RIF? Régimen de incorporación fiscal. ¿Qué está pasando? Ya desaparecieron los repecos, ya desaparecieron lo que era régimen intermedio. Bien, al desaparecer, ¿qué pasa? Bueno, ya no nos quitaron. Supongamos que ya estamos en 2014, ya no existen. ¿Qué es lo que va a pasar? No hay ninguna disposición todavía que lo regule. Yo asumo por la experiencia que hemos tenido anteriormente que en forma directa quien estaba en estos dos capítulos, la autoridad lo va a incorporar a este régimen sin necesidad de hacer ningún aviso
modificación de obligaciones fiscales. Habría que ver en su caso, si fuera el caso, ¿se dan cuenta? Si fuera el caso, estamos estoy rebuznando el concepto. Habría que ver y reitero el caso, no es el caso, sino la importancia en este momento que tendríamos para efecto del cumplimiento de la obligación. Bien, ¿qué vamos a encontrar? ¿Quiénes pueden estar en este régimen? Los que pueden estar en este régimen son las personas físicas que tuvieron ingresos el ejercicio anterior hasta 2 millones de pesos. ¿Esto qué implica? Que esa sería mi referencia para poderlo yo estar en este capítulo, en este régimen. Si yo supero estos ingresos, no puedo estar en este régimen. También es muy importante, no todos pueden estar en el régimen. ¿Quiénes sí pueden estar en el régimen? Únicamente las personas físicas que desarrollen actividades empresariales, inclusive en copropiedad, enajenen bienes y presten servicios que requiera para su realización título profesional. Ejemplo, abogados, contadores, médicos, o sea, no cualquier persona física puede estar en este régimen. Ok, sale. ¿Qué más vamos a encontrar? Ya dijimos quiénes pueden estar. Ahora, quienes, aunque cumplan con estos requisitos, no pueden estar en este régimen. Número 1, socios, accionistas o integrantes de personas morales, o cuando haya partes relacionadas o de vinculación en este caso, actividades relacionadas con bienes raíces, capitales, inmobiliarios, comisión, mediación, agencia, representación. Esto que ustedes tienen en esta lámina no es nuevo, es prácticamente conceptos que venían como limitante en lo que eran pequeños contribuyentes. Es muy importante, vean quién puede estar en este capítulo, ¿sí? Y váyanse a la otra parte, quien aunque pueda, no lo dejo, porque por el sistema como está prohibido para este tipo de actividades. Bien, vamos a continuar. ¿Quiénes son? ¿Quiénes no son? Ahora, ¿cómo pagan el impuesto? En la siguiente lámina que se va a proyectar, vamos a encontrar cómo se paga el impuesto. Bueno, va a ser en forma bimestral. Vamos a encontrar nosotros una tarifa. ¿Qué vamos a encontrar? Son ingresos efectivamente cobrados, deducciones autorizadas efectivamente realizadas, erogaciones efectivamente realizadas para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y también el pago de participación de utilidad. Sobre el diferencial se va a llamar utilidad fiscal y eso es sobre lo que se va a aplicar una tarifa. Ahora bien, por lógica, podríamos caer al supuesto en donde no tuviéramos utilidad fiscal, tuviéramos una pérdida en un bimestre. Esa pérdida la puedo considerar como deducible o como deducción del siguiente bimestre. Pero es importante que esté muy soportado porque tengo más erogaciones que lo que sería ingresos, para no entrar en un problema de discrepancia fiscal. Ok, sale. Ya sabemos cómo se determina, es forma bimestral, ingresos, deducciones y tenemos ahí los conceptos que podemos deducir. Ok, vamos a la siguiente lámina si son tan amables. Ya que está esa utilidad fiscal bimestral, ¿qué más vamos a encontrar? Bien, vamos a encontrar una tarifa. La tarifa, yo no quise poner todos los elementos numéricos, únicamente enunciarles los siguientes. El primero, que va a pagar el 30% para ingresos arriba de 65,473. De ahí se va el 32, 34, hasta el 35% para ingresos que tengan superiores a 500,000 pesos. Esa es la tarifa, el importe que se estaría pagando. ¿Esto a qué me lleva de entrada? Que para efectos prácticos quien esté en este régimen va a efectuar pagos provisionales bimestrales. Esto lo van a uniformar con todas las demás disposiciones para que sea congruente. Bien, vamos con la siguiente lámina y en la siguiente lámina lo que se va a mostrar es
la parte que está esperando o lo que dicen que es interesante de este régimen. El primer año que se incorporen tienen derecho a una reducción del 100%. Ok, yo aquí encuentro una parte que se me hace con vicios de constitucionalidad. ¿Cuál es? Si yo me dedico como persona física a actividad empresarial y rebaso los importes que han visto en forma mensual, pago el 35%. Si yo me dedico a vender zapatos como persona física, voy a pagar el 35%. Si pongo o lo hago a través de la misma actividad, a través de una persona moral, voy a pagar el 30%. Y aparte, la misma persona ahora que vende zapatos y que está en este régimen, el primer año va a estar exento, no va a pagar, va a tener una reducción del 100%. Entonces creo, reitero, sin que sea mi materia, en este momento la disposición como está no es equitativa, no está dando un trato igual. Esa es una parte importante que habría que considerar. Dos, valórenlo muy bien. ¿Por qué? Porque esta es una herramienta importante que efectivamente puede dar muchos beneficios. Ahora, ¿qué implica? Que el que yo tenga la reducción del 100% no quiere decir que no pague IVA, Tengo que seguir pagando mi impuesto al valor agregado. Tengo que seguir pagando mis retenciones, o sea, debo de cumplir con mis demás disposiciones. Este periodo que te dan de gracia de luna de miel son 10 años y ese 100% que tienes a partir del próximo año, en cada uno de ellos va disminuyendo hasta que vas a llegar el año 11 donde vas a pagar el 100% con lo que sería la tarifa. Ahora bien, ¿qué implica esto? El que yo tenga esta extensión del 100% es muy simple. Tengo 2 millones de pesos de ingreso, no pago nada de impuesto. 2 millones, váyanse a la tasa más simple, 30%. Eso es lo que te estás ahorrando, eso es lo que está dando el régimen. Entonces, habría que considerarlo y tengan presente lo siguiente, no quiere decir que no tengan más obligaciones. ¿Qué obligaciones tienen este tipo de contribuyentes? Bien, si son tan amables, podrían poner la siguiente lámina. ¿Qué encontramos? Bien, encontramos que, entre otras, digo, no voy a anunciarles todas, no los quiero cansar, Registro Federal de Contribuyentes, muchas que ya son de alguna forma conocidas, quiero mencionar algunas que para mí son importantes. Uno, debe de llevar la contabilidad como se mencionó en el artículo 28. Electrónica, una contabilidad simplificada, lo que va a ser ingresos, egresos, inversiones y deducciones. Importante, quien esté en este régimen, independientemente de que no pago, tengo que cumplir con esto y tengo que mandar la contabilidad. O sea, voy a estar informando a quién le compré y a quién le pagué. Que si utilizo esto para compañías de grupo y con ciertos tipos de circunstancias, habría que evaluarlo. Ok. Vamos con la siguiente lámina. ¿Cuál es la que? Y en la siguiente lámina sigo hablando en materia de obligaciones. Conservar la contabilidad. Perdón, no. Esta lean ustedes. Esta es una redacción que se mandó y está por darle el premio de literatura a nivel nacional por la forma que está redactada. Está bastante claro, ¿verdad? Fíjense bien, voy a darle lectura. Conservar comprobantes fiscales que reúnan requisitos fiscales únicamente cuando no se haya emitido un comprobante fiscal por la enajenación, por la operación. ¿De qué me estás hablando, no? Bien. Ok. El fondo que yo encuentro es lo siguiente. Si ustedes recuerdan en lo que sería pequeños contribuyentes, si yo emitía un documento con que hacía que a la persona que se lo otorgara le fuera deducible, salía del régimen. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta parte? Es a lo que está haciendo referencia la disposición. ¿Ok? Reitero, si ustedes lo ven, suena contradictorio, no tiene lógica. Conservar comprobantes fiscales que reúnan requisitos fiscales únicamente cuando no se haya emitido un comprobante fiscal por la operación. Independientemente de eso, creo que está mal redactado, no tengo la menor duda, sí tiene que hacerse una aclaración en este sentido a esta disposición en materia de obligaciones. Bien, vamos con la siguiente lámina.
Ok, en la siguiente lámina seguimos hablando de lo que serían las obligaciones. Comentamos y tienen proyectado en su lámina, en la parte de enfrente, todo lo que corresponde a lo que serían las declaraciones bimestrales, así como entregar la información a lo que sería el SAT para efectos prácticos. Ahora, hay algo que en particular veo en las disposiciones fiscales y en la cultura fiscal que tenemos ahorita con nuestro fabuloso SAT. Yo soy el primer convencido que efectivamente tiene que haber una recaudación, una reforma fiscal. Yo soy el primer convencido que efectivamente todos tenemos que pagar impuestos. Ya a este momento todos tenemos que cumplir con nuestra obligación. Hablo en un sentido no demagógico, sino real, si no el destino nos va a alcanzar. La mayor parte de nuestros diputados se pelean por los gastos, pero ¿quién habla de cómo gastas cómo obtienes el ingreso? Es una parte importante. ¿Qué está pasando? La mayor parte del trabajo lo estamos haciendo nosotros. Tú tienes muchas limitantes, tú tienes muchas cuestiones rígidas que debes de cumplir. Yo no veo que la autoridad tenga las mismas características. Oye, una devolución tienes que regresarla en 15 días y te la están regresando, ¿eh? Oye, si no me cumples con esto vas a tener este punto. Para la parte de allá todavía sigue un gran elemento que no tiene la misma simetría en cumplimiento. Y eso, créanme que no va así. Cuando estamos hablando de la parte fiscal también, siempre hablamos de la empresa, pero atrás de la empresa está la persona física. ¿Qué persona física? La que es dueña y la que está trabajando. Ahí estamos en medio nosotros. Entonces tenemos que cuidar esa parte. Es muy importante. Bien, ahora, con esto estaríamos dejando la parte de lo que correspondería el RIF y entraríamos a un escenario diferente. ¿Qué pasa si alguno de ustedes está cobrando rentas, lleva un cliente que tenga uso o goce temporal de bienes? Bien, si son tan amables en poner la siguiente lámina. Perdón, aquí siguió con la misma. ¿Podrían cambiar la lámina, por favor? Siguiente lámina. Bien, ya llegamos al punto que queríamos. Uso o goce temporal de bienes inmuebles. Vamos, ¿qué les comento? El trámite, el registro, el control es exactamente el mismo, no tienen cambio, con excepción de lo que hemos estado mencionando, las salvedades. ¿Qué es lo único que encontramos aquí? Si ustedes recuerdan, hasta el año pasado no tenía la obligación de presentar, ojo, declaraciones provisionales, porque sí tiene que pagar su impuesto anual. ¿Quién tenía ingresos hasta 10 veces el salario mínimo del Distrito Federal? ¿Qué es lo que se está haciendo? Se aclara que podrán efectuar pagos provisionales trimestrales cuando únicamente tengan ingresos mensuales de este tipo por 10 salarios mínimos. Conclusión, antes no estaba obligado, ahora tengo que presentar, o está la opción de que presentar los pagos provisionales trimestrales. Bien, en materia de uso o goce temporal de bienes, rentas, es el único cambio. Vamos a la siguiente lámina. Y la siguiente lámina es una sección nueva, quien tenga que estar trabajando con la ley, es una sección nueva que vamos a encontrar en el capítulo de personas físicas de enajenación de bienes. Se abre una sección particular para todo lo que son enajenación de acciones en bolsa de valores. Créanme que leerlo es una parte muy técnica y muy cansada, no la voy a enunciar. Únicamente, ¿qué quiero decir? Se está grabando con una tasa del 10% sobre la ganancia y eso se va a considerar como un pago definitivo. Bien, este es uno de los puntos también que viene todo lo de la parte de lo que sería el pacto. Bien, vamos con nuestra siguiente lámina. Y en la siguiente lámina lo que cambiamos ya es un escenario de intereses, las personas físicas que tengan ingresos por intereses. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la modificación? Se incorpora al texto de ley la opción de considerar la retención de ISR como pago definitivo, siempre y cuando los ingresos no excedan del 100%. Entonces, se está incorporando la opción
¿sí?, de considerar la retención de ISR como pago definitivo siempre y cuando estos ingresos no excedan de 100,000 pesos. Ese sería el cambio que tendríamos en esta parte en materia de intereses. Aquí el punto importante sería, antes no tenías, al considerarse pago definitivo, no tenías que presentar declaración anual. Aquí te da la opción ya de que puedas presentar la declaración anual para efectos prácticos. Bien, cambiamos de tema y este tema viene pegado junto con lo que sería personas morales, materia de dividendos. ¿Qué pasa en materia de dividendos? Miren, lo que pasa en materia de dividendos es simple. Primera parte, se habló mucho de un 10% en el pago de dividendos. Si hay algo que técnicamente considero funciona excelente después de un proceso muy largo donde aprendimos tanto autoridad como contribuyentes en materia de dividendos, es el régimen que tenemos ahorita, lo cual resulta perfectamente lógico. Número uno, ese número uno, ¿a qué me refiero? Los dividendos que se estén pagando y perciba la persona física están exentos del pago del impuesto siempre y cuando vengan de la cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Cuál es el cambio para concluir en este momento mi participación? El cambio es el siguiente. A partir de las utilidades que se generen en el 2014 en adelante que se distribuyan, se va a pagar un 10% de impuesto sobre esa utilidad. Ahora, ¿qué implica esto? Número uno, yo creo que aquí hay un problema de pago de impuestos, una duplicidad o cierta no proporcionalidad. ¿A qué me refiero? La persona moral ya paga el impuesto a la tasa del 30%. Cuando yo la esté percibiendo, sí, se va a estar gravando con un 10% adicional. Entonces, aquí habría que considerar esto. ¿Y qué les quisiera yo decir? Todo lo que traíamos hasta diciembre del 2013 de CUFIN, que se distribuya posteriormente, no causa el pago del impuesto. Quedaría perfectamente libre. De ahí que en estos últimos días mucho de lo que se mencionó fue que tenían que decretarse y pagarse dividendos porque si no se iba a pagar el 10% de impuesto. Bien, el problema no era pagarlo. La recomendación era muy práctica, sino el punto de vista financiero, la lana de dónde saldría. Bien, pues con esto doy por concluida mi participación. Les agradezco mucho la atención y la paciencia que han tenido con un servidor. Bien, Sergio. Yo creo que en materia de impuesto a la renta a personas físicas hay muchísimos cambios, muchísimos golpes. Uno de los golpes importantes que está sufriendo la persona física y me preocupa es ese régimen de incorporación, porque Rodrigo se entercó y me dijo que aunque sea repeco, CFD. Y yo te pregunto, aunque yo hoy sea repeco, ¿voy a tener que llevar contabilidad electrónica el año que entra? Efectivamente, hay que llevar contabilidad electrónica. Hay cuestiones que deben de ser. Creo que a final de cuentas, déjenme decir, no hay negocio que no lleve una contabilidad. Está muy claro, para mí es una parte importante. Como ustedes quieran, el control se tiene, ingresos, gastos. Creo que cualquier negocio, por muy pequeño o grande que sea, sí hay un control. Lo único que tenemos es que aprender a trabajar con las nuevas reglas. ¿Qué les diría? Para mí, llevar la contabilidad que se maneja en sistema electrónico, yo creo que no es el problema en lo que estamos comentando. Eso, a final de cuentas, sí es un costo adicional y es fácilmente cumplible. Yo creo que eso lo podemos brincar. Pero cualquier negocio, una pequeña tlapalería, una pequeña miscelánea, una señora que puso su negocio y vende quesadillas, ¿puede llevar contabilidad electrónica? Puede, sí. Ahora, Divi. Sí. Ahora, el problema que me estás planteando, Salvador, es un problema práctico. Exacto. Y que ahorita hablé del mundo del debe ser, como está en ley. Ya que nos volteamos y vemos nuestra actividad económica en nuestro país, es qué se va a hacer. Ahí es el gran choque que vamos a encontrar. Y yo considero que en esa parte va a haber una serie de reglas adicionales por resolución miscelánea que va a facilitar esto y va a dar un periodo de transición. Eso lo considero viendo mi experiencia de 20 y tantos años en el área. No quiero decir que vaya a pasar,
en ese sentido. Puede suceder. Puede suceder. Y por otro lado, pues nos reducen algunas de las exenciones, nos aumentan las tasas de impuestos. Yo estoy verdaderamente angustiado porque no sé qué va a pasar si voy a tener que pagar el 32 o el 34 o el 35. A lo mejor voy a tener que reducir mis ingresos. Digo, porque pagar el 35 mejor bajo mis ingresos, ¿no? Sería la opción. Pero mire, no se preocupe, si pagamos el 35% quiere decir que ganamos una cantidad... 250, 2 millones y medio, 3 millones de pesos al año. Cualquiera los gana. Digo, hay días que no los gano, definitivamente. Definitivamente. Oye, pero a ver, una persona física asalariada con 3 millones de pesos tiene que pagar el 35. Sí. Si yo soy en régimen de incorporación, gano 2 millones de pesos y no pago impuesto a la renta. Sí. El primer año. Sí. Porque el segundo año pagaría el 10% de impuesto, al siguiente año el 20% y así sucesivamente hasta dentro de 10 años pagar el 100% del impuesto. Correcto. Pero hay que hacer la aclaración. Lo único que les están disminuyendo es el impuesto sobre la renta. Sus retenciones, no. O sea, si tienes empleados, yo creo que van a tener que seguir pagando retenciones. Vamos. ¿Cuál sería mi única facilidad? No pagas el ISR. Ya. Si lo parafraseamos, todo lo demás tienes que seguirlo cumpliendo. Expedir comprobantes, llevar control, llevar contabilidad, pagar tu IVA. O sea, todos los demás conceptos debes de estarlos cumpliendo. O sea, prácticamente voy a hacer una Coca-Cola en chiquito. Bueno, ¿te estás hablando para tomar o para polvearse la nariz? No sé, cualquiera de las dos, la que tú quieras utilizar. Pero prácticamente estoy haciendo una empresa Ford, Coca-Cola, llevando contabilidad, solicitando XMLs, expidiendo XMLs, haciendo retenciones, entrando retenciones bimestrales, no mensuales. Correcto. Sí. Miren, yo creo que esta parte, alguna sección realmente de la población sí va a favorecer en este sentido. Si lo quieres ver, porque estamos poniéndonos en un plano muy drástico, es bueno o malo, y lo estamos llevando al extremo. Creo que a muchas personas sí va a beneficiar. ¿Qué implica a lo que estamos comentando? Llegamos a un problema práctico, el que estás tú comentando, que lamentablemente como está la disposición, si me dices ahorita, tiene que ser así, no tendría yo otra respuesta. No hay de otra. Por hoy no hay otra. Esa es la mecánica con la que vamos a tener que trabajar. Si quieres vender, y me cambio de tema, si quieres vender tu casa, véndela este año, si es que tu casa vale más de 3 millones y medio. Sí, digo, sería muy ridículo que si se iban a operar, opérense de una vez, porque el año que viene va a estar limitado. Digo, ¿qué tipo de recomendación, no? Bueno, no, espero que no se tengan que operar ahorita ni el año que entra, espero que esté todo en orden. Efectivamente. Pero eso de, oye, si tienes programada una cirugía, opérate este año porque el año que entra te limitan la deducción, porque el año que entra la tengo que pagar con tarjeta, porque no la puedo pagar en efectivo, porque voy a tener reducidas las deducciones personales, pues esto está verdaderamente preocupante, ¿no? Y si eso le adicionan todo lo que es la ley de lavado de dinero en forma conjunta, o sea, aparte de llevar esta contabilidad de lo que estamos cumpliendo, tenemos que ser investigadores y estarlo reportando al fisco, porque no hacerlo, cuando ven las multas tan importantes que tienen, palabra que hay negocios que no tendrían para pagar ese tipo de multas. Bien. ¿Te parece si invitamos a Rodrigo, a Susana, a Francisco? No tenemos preguntas en el buzón, pero tenemos 2 micrófonos que sí, con mucho gusto podemos acercarles para cualquier pregunta que quieran hacerles a nuestros expositores. Pues de una vez, bienvenidas las preguntas. Está Francisco para ley de ingresos, código Rodrigo, Susana con no contribuyentes, no lucrativos, los no contribuyentes y lo que es integración, lo que es el simplificado y personas físicas. Sergio, si alguna persona nos quiere hacer alguna pregunta, algún comentario sobre esta reforma o los dejaron de verdad mudos. Adelante, por favor. Mi nombre es Leticia, es para el contador Díaz. Con respecto a las empresas fantasmas, ¿el domicilio fiscal lo puedo ubicar en estas empresas que dan como oficina virtual? ¿Es válido? Fíjate que es un tema, sí, ¿verdad? Un tema muy interesante. Hoy en día en muchos lugares puedes conseguir un domicilio virtual que te lo rentan y te lo ofrecen incluso como domicilio fiscal. La verdad está cuestionable, la autoridad no le está gustando el tema del domicilio virtual como domicilio fiscal. Y bueno, ese es uno de los elementos que va a considerar. Si además de tener domicilio virtual,
se encuentra con que no presentas DIM de trabajadores o que no tienes activos en la contabilidad que entregas, pues se podría de repente considerar como si fuera una empresa fantasma. No quiere decir que nada más por el puro hecho aislado del domicilio ya vayas a estar maldita, ¿no? Pero sí va a ser un factor que pueda incidir. O sea, el domicilio virtual no te da ninguna garantía, la verdad es que no es recomendable. Gracias. Yo creo que es un problema muy grave el poner un domicilio de ese tipo, porque la autoridad, en caso hoy todavía en un requerimiento físico, pues es poco probable que me localice. Y además, bueno, el año que entra tendré un domicilio electrónico, un domicilio en buzón electrónico, pero va a entrar por ahí del 30 de junio para las personas morales y el 1 de enero del 2015 para las personas físicas. En el Inter yo creo que nos van a ir incorporando poco a poco a todo el mundo, pero independientemente de eso, pues si no tengo empleados, no tengo activos y todavía para acabarla de demorar, además tengo un domicilio virtual, pues lo pongo todavía más grave, ¿no? Aprovechando el punto y la pregunta, en el tema de que me consideren como empresa fantasma, me publiquen y demás, y si por ese hecho, si no lo soy, pero por ese hecho llegara yo a perder contratos, a perder clientes, a disminuir mi ingreso, si fuera afectada mi actividad por una publicación indebida, después de que yo haga mi aclaración, ¿podría yo demandar a la autoridad por daños, por perjuicios, por daño moral, por atentar contra mis derechos humanos? Sí es procedente la demanda y habría que estar pendiente de ese tipo de cosas, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? Socorro Escobedo para servirles. La pregunta es la siguiente, que sí me ha estado dando guerra aquí en la cabeza. La incorporación esta nueva para las personas físicas. Yo tengo varios clientes, la mayoría son personas físicas. El gusanito que yo tengo es que sí conviene, porque muchas de ellas pues cumplen con los requisitos para entrar a este régimen, pero ¿qué probabilidades habría que después saliera una disposición que estos comprobantes no son deducibles para quien los entrega? Ejemplo, yo cumplo con esos requisitos como contador público, ¿no? Que soy y presto servicios. Le doy un servicio a una empresa y puede que a lo mejor después diga la autoridad que para la empresa, como yo en el primer año no voy a pagar impuestos, diga que este comprobante no es deducible. Nada más ahí, perdón. Porque se pierde la simetría tributaria, ¿no? En que alguien lo acumula y alguien lo deduce. Bien, ahí vería nada más un punto importante. Si entendí bien, hablabas de como contador. Si presto el servicio como contador no puedo estar. Para prestar ese servicio yo necesito título. Entonces, no podría yo estarlo considerando. Entonces, de entrada, si estás en ese régimen prestando servicios, y entiendo como contador, a servicios de empresa, donde inclusive esté relacionado por accionista, haya parte relacionado o vinculado, no puedes estar en el régimen. Entonces, eso habría que verlo muy forma específica. Y comentar, lamentablemente, y no por no contestarles, no hay reglas, fórmulas para que se pueda aplicar en forma general. Y yo sí contestaría, y en forma muy particular, yo sí creo que habría que hacer el análisis en particular de cada uno de estos elementos con información adicional para que realmente tengas una respuesta cierta, porque a malas preguntas, malas respuestas, ¿no? Si a la computadora le echas basura, lo que te va a resultar a dar es información basura. Entonces, contestando en este punto sí es viable, yo considero que es viable financieramente que tengas un importe que tú puedas no pagar, que figúrate la cantidad que estás hablando, 2 millones de pesos, ahorra eso, trabájalo. Si tú lo ves desde el punto de vista financiero, es viable cumpliendo con todas las demás disposiciones. Pero hay que revisar las prohibiciones. Las prohibiciones, entre otras, está que no se preste un servicio que se requiera título profesional. Entonces, si yo soy contador, pero lo que hago es vender papelería, podría yo estar ahí, pero hay otras limitaciones. ¿Por qué? Porque yo como contador soy socio de un despacho de contadores. Como ya soy socio de una persona moral, ya no puedo estar ahí. Pero además dice, ni mis partes relacionadas. Entonces yo te pregunto, a ver, ¿cuántos de los aquí presentes son socios de alguna empresa?
Las personas físicas que están aquí presentes, que son socios de una empresa, ya no pueden estar en ese régimen, aunque no presten un servicio que requiera título. Y además, las partes relacionadas de esas personas físicas que están aquí, que son socios de una persona moral, tampoco pueden formar parte de ese régimen. Entonces, yo creo que con todas esas limitaciones, el número de personas que pueden entrar en ese régimen es muy pequeño. No sé qué opinen, Rodrigo, Susana. Atención a la pregunta de que si el día de mañana te pueden decir que esos comprobantes son no deducibles, la respuesta es que no podrían, porque jurídicamente no puede haber una norma posterior que te cause un perjuicio anterior, que no se puede aplicar de forma retroactiva. Entonces, si el día de hoy te dicen que es deducible, va a poder ser deducible. Ahora, si en un ejercicio posterior cambian el régimen, modifican, te dicen que ya no va a ser deducible o que va a ser otro tratamiento, bueno, será de ahí en adelante, ¿no? Pero de lo que existe ahora no se pueden retractar. Ni aún con la resolución miscelánea, porque entonces estaría afectando la base del impuesto y entonces ya estaría contraviniendo el principio de supremacía de ley, ¿no? Es correcto. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengamos en el público? Si les molesto, si cuando tomen el micrófono se le ponen de pie para saber quién está haciendo la pregunta. Adelante. Sí, y mi nombre es Héctor Ferral y quisiera preguntar lo siguiente, aunque ya lo vimos muy claramente. Muchas empresas están asustadas con los dividendos a pagar el próximo año y hay empresas que tienen cofines grandes, o sea, montos interesantes. Y están diciendo, porque la interpretación es muy equívoca y aquí se ve muy claro que se dijo, pues no se pagará el impuesto sobre los cofines hasta 2013. Y las empresas están ahorita preparando esos dividendos y haciendo decretando dividendos para que el próximo año, con esta simple y sencilla operación de decretarlos, se piensa que no van a pagarlos. Pregunta, en realidad, los dividendos por CUFIN generados hasta 2013 no pagarán impuestos del 10% a partir de 2014, o sea, la tasa adicional. La tasa adicional es aplicable, la tasa del 10% es aplicable a las utilidades generadas a partir del 2014. ¿Me explico? Entonces, si yo estoy hablando de utilidades de ejercicios anteriores, no me es aplicable. Y la parte importante, fíjense curiosamente, es únicamente aplicable para personas físicas, no para personas morales. Así es. Entonces, eso también me está dando un trato diferente en esta circunstancia. Entonces, si contestaría, hablando de todo, lo que sí habría nada más una variante, hay que hacer un recálculo al CUFIN, ahí hay una disposición transitoria. Eso habría que verlo en el cálculo para ver el saldo, posiblemente se vería disminuido, pero si hablamos en términos generales que tengo saldo y esa cantidad la estoy pagando el próximo año y viene exactamente de lo que sería 2013 y el CUFIN, no habría el pago del 10%. Nada más, aquí habría que agregar que como requisito me dicen que yo lleve una cuenta de utilidad fiscal neta por separado. Necesito llevar una cuenta de utilidad fiscal neta hasta 2013 y luego a partir de 2014 en una cuenta por separado. Si los mezclo, la disposición me dice que entonces se considera que la utilidad que estoy repartiendo es de 2014 en adelante. Tengo otra pregunta por acá. Nada más. Una aclaración, perdón. Nada más aclarando esto, el motivo de la alarma, digamos, que existe es la fracción 25 de las disposiciones transitorias, la fracción 25ª de las disposiciones transitorias de la ley del ISR, que viene mal redactada porque ni siquiera habla de un saldo inicial de la cuenta de utilidad fiscal neta y nada más hace referencia a que se suman las utilidades fiscales netas de 2001 a 2013, más dividendos cobrados, menos dividendos pagados, todo actualizado a diciembre de 2013. Entonces, el problema o la duda que surge es qué pasa con las utilidades fiscales netas generadas antes del 2001. Ese es el punto controvertido. Por eso es que ante esa duda muchos están recomendando que se distribuyan dividendos de aquí a diciembre. El problema ahí que surge es que a lo mejor si nos ahorramos, a lo mejor lo hacemos con más seguridad respecto al uso de la CUFIN, pero también se podría generar un YETU a pagar en ese caso, ¿no? Sí, claro. Yo estoy disponiendo recursos del flujo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Yáñez. Mi duda es respecto a las constancias de retención
y los recibos de nómina, que van a ser en formato CFDI. Pero mi pregunta sería si van se van a empezar a expedir a partir del 1 de enero del 2014, los que amparen operaciones anteriores también deberán ser CFDI, es decir, las retenciones de diciembre que se emiten en enero, ¿ya tendrían que traer ese formato? Bueno, lo que pasa es que estamos esperando reglas de carácter general que nos digan qué va a suceder con esos comprobantes. Ahorita de lo que tenemos, basados nada más en el artículo 29A, de que los requisitos de los comprobantes es insuficiente. Me habla de comprobantes de enajenación, de prestación de servicios, pero no cuando en tu calidad, por ejemplo, que tienes que hacer como patrón de tus trabajadores. Todo eso nos lo tienen que aclarar y es por eso que esperaremos esa resolución miscelánea para ver cómo va a venir. En mi opinión, la retención es una consecuencia del pago y se genera en el momento del pago. Entonces, los pagos que hagas en 2013, que sean motivo de retención, tendrás que hacerle una constancia en papel como la conocemos hoy en día, y a partir de 2014, que esta regla de procedimiento entre y que entre en vigor para todo lo que hagas, cualquier pago que hagas en 2014 que sea motivo de retención, tendrás que hacerle una constancia CFDI. Si tú pagas en 2014 un honorario de 2013, pero lo estás pagando ya en 2014, tendrás que hacerle la constancia CFDI. O sea, independientemente de la fecha en que se haya originado la obligación, si el pago material lo haces en 2014, la constancia tendrá que ser CFDI. No habrá forma de hacer otro tipo de constancia. Ok, me queda una última pregunta por el tiempo. Muchas gracias. En lo que le llega el micrófono, me faltó entregarle su constancia al maestro Sergio Abarca. Muchísimas gracias. ¿En dónde quedó el micrófono, por favor? Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Martínez. Hablando de los comprobantes fiscales digitales para tomar las deducciones, me surgieron unas dudas. Realmente no he estudiado la manifestación de motivos ni propiamente el decreto. Hablando de los UAS, las aportaciones de seguridad social, los impuestos locales, que son líneas de captura, y las importaciones de mercancía, ¿hay algún tema, hay una disposición específica que tengamos ya el día de hoy en esos 3 puntos? SUA, importaciones. Impuestos locales por línea de captura. No, declaración del 2% sobre nóminas, pago de seguridad social, pedimentos de importación. Correcto. No hay una regla que lo aclare, no hay una regla que lo especifique. Lo que sí me dice es lo que quieras deducir. Salarios, CFDI. Compras a proveedores, gastos, CFDI. Lo que pague, CFDI, diferenciando que en la persona moral no sería deducirle las compras, sino el costo. Pero todas mis erogaciones van a tener que estar soportadas en un CFDI. Tu pregunta es excelente porque finalmente mi impuesto sobre nómina es una erogación. El seguro social es una erogación. ¿Con qué amparo esa erogación si todo tiene que hacerse sobre un CFDI? Tendríamos que voltear a ver a las autoridades. Y pedirles que el comprobante que me den de los impuestos sea también CFDI. Yo estoy viendo por lo menos 3 excepciones que podrían ser aplicables. Una de ellas son los impuestos de seguridad social y etcétera. Entonces ya te contradeciste, porque hace rato me dijiste que todos. Bueno, sí. Por ejemplo, estoy hablando de los comprobantes IATA. Claro. Que quedan un poco por la reglamentación del comprobante, queda por arriba de la reglamentación local, como son boletos de avión, sobre equipaje y etcétera, que se regulan por otro tipo de ordenamiento y efectivamente las operaciones que se hacen por escritura pública, que el comprobante es la escritura como tal y que esa tendrá que seguir siendo en documento escrito, ¿no? Pero de ahí en más. Todo eso viene tradicionalmente en una regla de resolución miscelánea que pues esperemos que se publique en los mismos términos y ahí estarían contribuciones locales y demás. Bien, no me queda más que agradecerles al maestro Francisco Yáñez, Rodrigo Díaz, Susana, Sergio y a ustedes su presencia.